Pero la idea más importante y más filosófica que quiero que ustedes entiendan en esta clase, más allá de esto de la balanza comercial, en la cual Colombia pues está bastante mal, es esta idea. Para Adam Smith, la mercancía, estoy dibujando como una cajita de regalo pues para representarlo, la mercancía resuelve necesidades humanas y la mercancía equivale en cierto punto a la felicidad y a la prosperidad. Es decir, él plantea tanto a nivel de las naciones, que las naciones deben producir mayor cantidad de mercancía para sacarlas de su país, porque eso mueve, moviliza la economía nacional, moviliza a la gente. Claro, un país que produce mucha mercancía requiere mucha gente trabajando, y esa gente trabajando son sus nacionales produciendo, ¿cierto? En aquella época al menos. Entonces siempre habrá trabajo y dinero. Pero además que esas mercancías, según Adam Smith, nos hacen felices. Por eso, cada que vayamos a un centro comercial y sintamos que estamos en el paraíso, aunque sea vitrineando o comprando cosas, tengamos claro que esa idea hace mucho tiempo, un par de siglos, la acuñó Adam Smith. La felicidad es tener objetos. En su época lo hacía de una manera más filosófica. La mercancía resuelve necesidades: hambre, sueño, necesidad de educación, de conocimiento, de nuevas experiencias, viajar, etc. Ahora pues se ha vulgarizado mucho la idea y pensamos que simplemente entre más compremos, más felices somos, lo cual es bastante pues falso y equivocado. Pero esa idea ya venía desde ese momento. Y él es el que, con esa idea filosófica, moviliza gradualmente a Inglaterra, y con el tiempo esa idea se transmite al resto del mundo. Y eso promueve también la revolución industrial, ¿cierto? Adam Smith es 1723 a 1873. Perdón, 1790. Listo, ya vimos lo más importante, pues, lo más abreviado de Adam Smith. Stuart Mill. ¿Sí? Uno de los representantes del utilitarismo. Si John Locke funda el liberalismo, Stuart Mill y un familiar de él, Jeremy Bentham, llevan ese liberalismo a otro nivel, y es pensar que la felicidad de la nación está en lograr el mayor beneficio a la mayor cantidad de personas, pero aclaran que nunca será posible que todos estén felices, pero sí por lo menos que la mayoría estén felices. Ese es el principio del liberalismo llevado al utilitarismo, de ahí viene la palabra utilitarismo, de la utilidad mayor al mayor número de personas. Listo. Y Stuart Mill, entre muchos aportes, el más importante que nos interesa resaltar en esta clase, es uno que aquí en Colombia hemos empezado a aprender apenas hace poco, apenas hace 50 años o hasta menos, que se llama la tolerancia religiosa. Ojo, ya les expliqué que Inglaterra, desde esa época y todavía, es mayoritariamente protestante, o sea, cristiana, ¿sí? Esos cristianos que se separaron de la Iglesia romana, ¿sí? Del Papa. Listo. Previo a la época de Stuart Mill, y en la época de Stuart Mill, le tocó vivir una Inglaterra llena de guerras, y recuerden que Inglaterra es una isla más bien pequeñas, una Inglaterra llena de guerras de religión, guerras entre diferentes formas de interpretar la Biblia, entre diferentes formas de entender el mensaje de Cristo y la voluntad pues de Dios, ¿cierto? Aunque todos en esencia son protestantes. Entonces, como le tocó una época llena de guerras,
uno de sus grandes aportes es teorizar la idea de que, ojo con esto, el Estado debe estar separado de la Iglesia. Porque hasta tiempo antes el Estado había absorbido la Iglesia en Inglaterra. De hecho, tenía una iglesia, un nombre propio, la Iglesia Cristiana Inglesa, que se llama anglicanos o anglicanismo o Iglesia Anglicana. Porque el monarca, o sea, el jefe del Estado, era a su vez el jefe, la máxima autoridad de la Iglesia allá en Inglaterra. Recuerde que estaba peleando con Roma, aquí en Italia, ¿cierto? Para Stuart Mill, la forma de resolver ese montón de guerras seguidas que mató mucha gente y que llevó a muchos conflictos y a mucha inestabilidad política era que el Estado y la Iglesia se manejaran como dos cosas separadas. Tiene sentido. Porque si el Estado debe administrar los recursos en medio de la conflictividad entre intereses de diferentes personas, lo que el Estado debe ver en estas personas son ciudadanos. No importa si éste cree que el versículo tal de la Biblia tal se debe leer así o el versículo tal de la Biblia tal se debe leer así. Para el Estado todos tienen que pagar impuestos, todos tienen que obedecer las leyes, las normas, y todos necesitan manzanas, peces, río, montañas, recursos. Si el Estado rige esto, viéndolos a todos como seres iguales, ciudadanos, va a administrar justicia y va a evitar el conflicto. Pero si el Estado se mete en este cuento de que como este cree en esto y este cree en aquello, lo va a tratar diferente, lo que va a hacer es alimentar el conflicto. Entonces, claro, Stuart Mill está dando la razón a Thomas Hobbes, solo que a otro nivel. El Estado debe estar por encima de las necesidades de los individuos, pero si se pone a meterse en el cuento de la religión, se iguala con ellos y genera un conflicto mayor. Y de hecho eso fue lo que teorizaron varios pensadores ingleses con respecto a ese Estado que estaba metido en la religión, es decir, con respecto a la Iglesia Anglicana. Por eso ellos plantean un Estado laico, como el que actualmente tenemos en Colombia, pero apenas lo tenemos hace muy poco. Ojo, en Colombia tenemos un Estado laico apenas unas cuantas décadas, mientras en Inglaterra tiene un Estado laico hace siglos. Stuart Mill está planteando eso entre 1806, que nació, y 1873. Imagínense, Inglaterra tiene un Estado laico hace siglos, y nosotros apenas estamos entendiendo ese mensaje tan importante hace 40 años. Entonces, mira el nivel de atraso en que estamos nosotros también, ¿cierto? Estado laico. Ojo, todo Estado moderno tiene que ser por definición laico, porque el Estado no ve, voy a ponerlo así, unos creen una cosa, otros creen otra. El Estado no debe ver diferencias entre sus ciudadanos, todo lo contrario, el Estado debe verlos a todos como seres iguales. Eso sí, mientras cumplan las leyes, paguen impuestos y obedezcan, ¿cierto? Y produzcan, claro. Todos tienen que producir, eso sí, importantísimo, o si no, ¿con qué van a pagar impuestos? Entonces, por eso, Stuart Mill teoriza que el Estado se debe separar de la Iglesia. ¿Sí? Bueno, hasta aquí los teóricos liberales ingleses. Ahora pasemos a ver muy brevemente los franceses. Les pregunté por Montesquieu. Les pregunté por Voltaire. Por cierto, la energía eléctrica se mide en voltios, pues es gracias a Voltaire. Imagínense, él hizo aportes en muchas cosas, no solamente en la política y en el conocimiento, también en ciencias exactas. Y les pregunté, y solo voy a hablar de este, que es el más importante,
para lo que necesitamos de Rousseau. ¿Sí? Voy a hablar de Rousseau. Los otros se los dejo pues como parte del taller. Tienen aportes muy importantes, pero también para abreviar la videoclase, voy a hablar de Rousseau. ¿Cuál es la importancia de Rousseau? Tremenda, porque Thomas Hobbes fue uno de los primeros que empezó a teorizar el Estado y la sociedad gobernada pues por unos grupos dirigentes, pero Thomas Hobbes desde que partió de la idea de que el estado de naturaleza era una situación negativa, es decir, el hombre en condiciones de salvajismo, por decirlo así, peleándose entre ellos por los recursos, es una condición que no es deseable, que no es agradable, a la que no se debe volver nunca, plantea Hobbes. Y la solución y la civilización, la sociedad, viene de la mano del Estado, que rige las voluntades individuales y a la que todos nos supeditamos, la voluntad del Leviatán, ¿cierto? Pero Rousseau rompe todo eso. Entonces podríamos decir que Rousseau rompe con ese prejuicio hobbesiano, o sea, de Hobbes. Rousseau dice: yo comparto la idea de que hubo un momento inicial en que los hombres, las personas, vivían entre la naturaleza, salvajemente, sin un Estado que los gobernara. Eso lo entiendo, dice Rousseau. Pero lo que no me suena muy bien es esa idea de que los hombres, volvemos al ejemplo de las manzanitas, lo que no me suena muy bien es esa idea de que los hombres por naturaleza entran en disputa frente a los recursos. Él dice: no, es al contrario, los hombres vivían en el Edén, en el jardín del Edén. Recuerden que todos estos personajes son profundamente creyentes. Los franceses son católicos, y ahí sí se habla ya de católicos, mientras que los ingleses son protestantes, es decir, lo que diríamos ahorita cristianos, pues, aunque recuerden que todos en esencia son cristianos. Entonces Rousseau está retomando esa idea bíblica. No, para Rousseau los hombres vivían en el paraíso y la naturaleza proveía todos los recursos. No había conflicto entre las personas. Es precisamente una voluntad individual la que por ambición acapara todas las manzanas. Y esos hombres ambiciosos se crean lo que después llamaremos el Estado. ¿Para qué? Para perpetuar, para permitirse la propiedad privada. Oh, ¿cómo así? Si para todos los políticos liberales ingleses, incluyendo a Hobbes, la propiedad privada era ese centro que permitía la existencia de la sociedad, para Rousseau es lo contrario, es la propiedad privada y ese monstruo que la defiende, el Estado, lo que nos saca del paraíso, lo que nos complica la vida. O sea que para Rousseau, en realidad, el Estado no es un leviatán que recoge las voluntades de todos, sino que es un leviatán que se impone para beneficiar a unos pocos. O sea, el tipo cambia todo el concepto de Hobbes, lo retuerce, lo cuestiona todo, aunque parte de ese momento originario en que los hombres vivían sin Estado, que Hobbes llamará el estado de naturaleza, y que Rousseau defenderá como el buen salvaje, como una época donde todos éramos buenos y éramos primitivos, y la naturaleza proveía todos los recursos, como dice en la Biblia, ríos de leche y miel, algo así plantea el tipo, ¿cierto?
Para él el Estado es una construcción, igual que para Hobbes, pero es una construcción que termina siendo negativa y haciéndole mal a las personas, mientras que para Hobbes es el Estado el que evita el mal de las personas. Mire qué diferencia tan tremenda en el concepto. Por eso, si para Hobbes el hombre es el lobo del hombre, para Rousseau se piensa que el hombre es bueno por naturaleza, y alguna vez ustedes han escuchado esa frase, el hombre es bueno por naturaleza, y la sociedad, es decir, el Estado, esas estructuras que creamos para relacionarnos, lo corrompen. Él es el creador de la famosa frase que dice, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Cuando él habla de sociedad se refiere al Estado que defiende la propiedad privada y privilegia a unos pocos y le quita al resto. ¿Por qué esa diferencia de interpretación entre Hobbes y Rousseau? Muy sencillo, porque Hobbes vive en una sociedad monárquica con un rey que gobierna en Inglaterra, ¿cierto? Pero él está defendiendo esa forma de gobierno monárquica, o sea, un poder centralizado en una familia y en un individuo. Mientras que Rousseau, ya un siglo después, está viviendo en una Francia donde la monarquía, o sea, la familia y el monarca, el rey, es una monarquía absoluta, casi que raya con la tiranía romana, con el despotismo, ¿sí? Al punto de que el rey dictaba las leyes y muchas veces las cambiaba de un día para otro, y la gente no sabía que las había cambiado. Y a veces los castigos por infringir la ley era la pena de muerte, morir ahorcados o cosas de esas, o podrirse toda la vida en un calabozo, pero nadie sabía que había cambiado las leyes. Muy diferente a la época de Hobbes y después de Locke, Smith y Stuart Mill, en que Inglaterra, aunque también es monárquica, es gobernada por una monarquía, el monarca es débil, tiene poco poder sobre las leyes, y los que sí tienen poder es el Parlamento, es decir, la Cámara de Comunes, donde bueno, también la Cámara de los Lores, donde unos representantes crean las leyes y gobiernan de manera consensuada, hasta cierto punto, claro. Esa es una de las cosas que hace diferente la historia de la Inglaterra de aquella época de la historia de la Francia de aquella época, ¿sí? Ojo, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y muchos más, solo menciono los más importantes, como los más entendibles y más fundamentales, pero son muchos más, teorizan y acuñan poco a poco una idea de un estado, de una sociedad diferente a la que estaban viviendo, y por eso se consideran que son fundadores de lo que después se llamaría la Revolución Francesa. Ojo, entonces los franceses se pueden clasificar como filósofos ilustrados, porque son muy cultos gracias a la Ilustración, un movimiento cultural de conocimiento del mundo greco-latino, lo griego y lo romano. Filósofos ilustrados franceses mientras que los primeros que hablamos, Hobbes, Locke, Smith y Stuart Mill, se consideran teóricos políticos liberales, porque ellos están explicando cómo funcionaba ya, cómo vivían, cómo se gobernaba en la Inglaterra de aquella época, mientras que estos estaban filosofando, especulando un poco, planteándose no cómo se vivía en Francia, sino cómo se debía vivir. Están proyectando unas transformaciones que después se materializó muy poco después, unos cuantos años, un par de décadas después, en la Revolución Francesa. Los ingleses estaban explicando cómo vivían allá, y aunque hubo muchas guerras y muchas cosas, no hubo una revolución tan sangrienta, ni a ese mismo nivel, ni con transformaciones tan profundas.
porque de hecho aún el día de hoy todavía existe la monarquía en Inglaterra, todavía hablamos del príncipe Carlos y de la reina Isabel y todo el cuento, que sean pues figuras ahí decorativas, pero siguen existiendo. Mientras que los franceses, gracias a estas ideas, no desde lo que era, sino de lo que debía ser la filosofía política, hicieron una transformación tan profunda que le cortaron la cabeza al monarca y a toda su familia casi pues. Y nunca más se volvió a instaurar, no pues a menos a ese nivel, una monarquía, o sea, un gobierno, un estado de una sola familia, de un solo individuo, llamado rey o monarca, hasta el día de hoy de hecho. Esas dos diferencias de historia que son muy complejas y que no tengo pues suficiente tiempo para explicar en esta clase, hacen que, aunque son diferentes historias, una la de Inglaterra y otra la de Francia, cada uno desde su realidad y con sus pensadores propios aportan a todas estas teorías que lo que buscan es que entendamos al día de hoy. Otra vez vuelvo y lo escribo aquí y voy a volverme muy cansón con esto. ¿De dónde viene? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo estamos al día de hoy viviendo bajo la idea del Estado moderno? Ojo. Bueno, estudiantes, para finalizar les quiero explicar un poquito o dar pistas sobre el segundo punto que habla de las pirámides sociales. En el taller yo les envié 3 pirámides sociales, perdón, 4 pirámides sociales, pero en realidad solo tienen que hacer 3 porque de las que yo les envié son ejemplos, hay una que está repetida, ¿sí? Dice así el punto: según lo hablado en clase y todos los tutoriales, el nacimiento del Estado moderno, 13 filósofos que cambiaron el mundo, la Revolución Francesa en 14 minutos, la Revolución Industrial en 7 minutos, la Edad Media en 10 minutos, dibuje las 3 pirámides sociales. Una es la del feudalismo, otra es la pirámide social del antiguo régimen y otra es la pirámide social del capitalismo, ¿sí? Yo les mandé 4. Pero no porque sean 4, sino porque hay una que está repetida, que es la primera, la del feudalismo. Esta Edad Media, en esencia, es esta misma, solo que aquí hay información que no está en la otra, entonces para que quede más completa la información, ¿sí? Ya la del antiguo régimen es esta, más sencilla, pero está bien. Y esta última, que es un poquito caricaturesca, que es de la sociedad en que vivimos actualmente. Lo que pasa es que esta pirámide social, aunque no tenga forma de pirámide, sigue siendo una pirámide porque la base son la mayoría y la minoría son los que gobiernan. Esta pirámide es de España, de la sociedad en España, que todavía existe la figura del rey, del rey de España, que no me sé el nombre, y el resto de grupos sociales, ¿sí? Entonces no se dejen confundir, deben hacer 3, pero yo les mandé 4 ejemplos para que tomen de varias partes y lo hagan mejor. Listo, quiero aclararles algo. Tanto Thomas Hobbes como John Locke, como Adam Smith, Stuart Mill, Montesquieu, Rousseau y Voltaire y muchos más, ellos teorizaron cómo debía funcionar la sociedad, teorizaron cómo es el Estado, cómo es en el caso de los ingleses y cómo debía ser en el caso de los franceses, pero no lo hicieron por desocupados. Ellos lo estaban haciendo era porque sentían una necesidad muy importante, que ya lo dije en los principios de la clase, y era de evitar la concentración del poder por parte del monarca, ¿sí? Esta es la pirámide, pues parte, porque no la hice toda porque no les quiero hacer la tarea a ustedes. Parte de la pirámide social del feudalismo y parte de la pirámide social del antiguo régimen. Entonces estos señores teorizaron eso, era porque cada vez querían quitarle más poder al monarca, porque ellos hacían parte de un grupo social, eran agentes sociales, se llama eso, de unos intereses que
desde la Edad Media estaban ascendiendo entre los artesanos y los mercaderes, están ascendiendo hasta llegar a codearse, a compartir poder junto con la nobleza. Aquí estos son esos personajes, los dibujé con un muñequito, ¿sí? En la Edad Media la base de la producción eran los siervos, las familias, las personas, los hombres que producían la tierra, ¿sí? Había artesanos, no son los artesanos que conocemos hoy en día que producen, que hacen aretes o cosas decorativas para vender por ahí en la calle, ¿no? Cuando me refiero a artesanos, en conceptos socioeconómicos, son los grupos que producen bienes de consumo a base de su trabajo manual. Les pongo un ejemplo. En Colombia todavía encontramos en las panaderías el pan que nosotros comemos la mayoría en la casa, hecho de panadería, son hechos por un artesano que se llama panadero. Aunque él usa un molino eléctrico y algunas otras cosas, él sigue haciendo el pan con sus manos, entonces es un producto artesanal. En Colombia todavía encontramos en los barrios señoras o personas que tienen talleres de confección y hacen vestiditos con una máquina de coser, hacen arreglos, hacen cosas con su máquina de coser. Ellos son artesanos también, ¿sí? Entonces estos artesanos de la Edad Media, del feudalismo, son aquellos que producen en esa época las herramientas, las armas, los zapatos, los libros, no que los escriben, sino que los cosen y los pegan, las telas para hacer las ropas, tanto las telas baratas para los siervos como las telas más finas y más bonitas y con hilos de oro para los nobles y el monarca. O sea que son un grupo muy importante que produce todos sus bienes de consumo, que no es suficiente con la comida que producen los siervos, también hay que usar otras cosas, ¿cierto? Las carretas, todo eso. En la Edad Media, estos grupos sociales son vasallos, están sujetos jurídica y políticamente al noble, y los siervos directamente a la nobleza, ¿cierto? Al señor feudal. Mientras que en el antiguo régimen ya hay transformaciones sociales y algunos de esos artesanos han dejado de producir artesanías y han montado talleres de manufacturas y ya han empezado a producir a más escala y a mejor nivel, y entonces algunos de ellos se podrán transformar en mercaderes y hasta en comerciantes. Mercaderes, los que comercian ahí entre los mismos feudos del reino, y comerciantes, los que tienen la capacidad ya y el capital, el dinero para invertir en barcos, comprar barcos o alquilar barcos, llenarlos de mercancías, de productos, e irse a otras regiones, a otros puertos lejanos a comerciar, que es una actividad riesgosa porque los barcos se hunden, los atracan los piratas, pues los roban, la mercancía se daña o se deteriora, o van a venderla y no les quieren dar lo que quieren, lo que necesitan para poder ganarle algo. Entonces son actividades que requieren mucho riesgo y mucho dinero en efectivo para poder comerciar. Estamos hablando del antiguo régimen. Sectores de esos comerciantes han adquirido mucho poder económico, aunque por tradición, desde la Edad Media, no pueden participar del ejercicio del poder, del acto de gobernar. Entonces ellos buscan ascender. Un Luc, un Rousseau, un Montesquieu y todos estos personajes son eso, son grupos sociales que tienen una buena posición social, pero que no son tenidos en cuenta a la hora de gobernar por el monarca ni por la nobleza. Y todos esos libros, esas teorizaciones, esos conceptos que ellos construyen es explicando por qué se debe gobernar de otra manera. Es decir, están justificando su incursión en la vida política. ¿Sí? No es gratis porque escriben lo que escriben. Ay, ñoto, bájate de aquí, que estoy haciendo mi trabajo. Bájate. Oiga. Listo, esa aclaración es importante. Hay una definición que le da nombre a ese grupo social.
y definición que no quiero decirles porque no quiero hacerles toda la tarea. Así que les voy a dejar una tarea para yo asegurarme de que ustedes están viendo mis videoclases. Por WhatsApp me responden la siguiente pregunta y yo, con base a los que me respondan esa pregunta bien, les pondré una nota adicional a este segundo taller de formación ciudadana. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama ese grupo social que proviene entre los artesanos y mercaderes, que poco a poco va ascendiendo y que llega al punto de que riñe por el poder con la nobleza? ¿Sí? Y en el antiguo régimen ya se habla de nobleza de espada, o sea, esos señores feudales que siempre fueron guerreros buenos para la guerra y que por tradición desde los patricios romanos eran familias de hace cientos de años, nobleza de espada, y estos nobles de pluma que no tenían tradición patricia, no tenían experiencia en la guerra, no eran de familias tradicionales, pero que por sus habilidades comerciales de contabilidad, de administración de negocios y tener el capital, grandes cantidades de dinero para invertir en el Estado que cada vez está creciendo y descubriendo nuevas tierras. Recuerden que el encuentro con América es fundamental para el Estado moderno y para la comprensión de su nacimiento. Esos nobles de pluma, ¿cómo se llaman? Hay una definición que los recoge a todos, una definición muy general. Esa es la pregunta. Les voy a dar una pista, como cuando jugamos ahorcados en la clase. No sé si se acuerdan cuando jugamos ahorcado. Esa definición, esa palabra tiene 9 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termina en A. Los que me manden por WhatsApp, no tiene que ser hoy, mañana o en estos días, después de mirar todas las pirámides sociales, de investigar y de averiguar esa definición, tendrán una nota adicional como forma de motivarlos a que vean las videoclases y que lo hagan conscientemente y con todo el empeño. Así que no siendo más, me despido. Mucho ánimo con estas clases. Yo sé que no es lo mismo vernos y preguntarnos en la misma clase que aquí por un medio digital, pues que es muy incómodo. Para mí también es muy incómodo hablarles a ustedes a través de este aparato, pero bueno, no se desanimen y esperemos que esto pase pronto para poder vernos personalmente y seguir nuestro proceso. Listo. Y si esto se alarga, igual seguimos así. Como sea, hay que terminar nuestros proyectos de vida y yo espero que graduarse para ustedes sea un proyecto importante porque eso les va a abrir muchas posibilidades. Feliz noche y hasta luego.